Bueno, vamos a corregir ahora el primer problema, el problema número 1. Nos dan tres vértices, A, B y C, A, B menos 1, 3, C, 1, 1 y B, 5, 3. Y lo primero que nos piden es en el apartado A el valor de los lados y de los ángulos. Bien, para calcular los lados, como bien sabéis, los lados es una magnitud que se mide calculando la distancia entre el punto C y B para medir el lado A, entre el B y A para hacer el lado C y la distancia del vértice al lado C para calcular el lado B. Bien, las distancias se calculan con los módulos de los vectores, del vector CB, del vector AB, aquí, y del vector AC. Pues lo primero que hacemos es calcular los vectores para luego calcular los módulos. Da igual que sea BC que CB o AC que CA y AB que BA, porque el módulo es el mismo. Bien, calculamos el lado BC restando coordenadas, el lado AC restando coordenadas y el lado AB restando coordenadas, B menos A. Una vez que hemos obtenido las coordenadas de los vectores, siempre está bien comprobar, por ejemplo, vamos a comprobar el BC, menos 4 menos 2 quiere decir que baja 2 y avanza 4 hacia la izquierda. Así sucede, o por ejemplo, se ve muy bien, avanza 6 a la derecha y 0 en altura. Bien, calculamos los módulos, que como bien sabéis es elevar al cuadrado cada una de las coordenadas del vector. Por ejemplo, el lado A, que es el módulo BC, será este al cuadrado más este al cuadrado. El lado AC lo mismo con estas dos coordenadas. Y el lado AB, que se veía directamente que valía 6, pues es el cuadrado de este más el cuadrado de este, la raíz cuadrada da 6. Bien, una vez que hemos calculado los lados, vamos a calcular los ángulos. Lo podéis hacer por el teorema del seno y del coseno, pero aquí hemos optado por hacerlo por geometría, utilizando el producto escalar. El producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Bien, si calculamos el módulo, este producto vectorial y estos dos módulos, despejando coseno de alfa, podemos calcular el ángulo. Empecemos con este ángulo A. El ángulo A siempre hay que coger los vectores que forman este ángulo, es decir, el vector AB y AC. Ahora sí que es importante el sentido, AB y AC, que es lo que forman el ángulo alfa. Vale, el vector AB le tengo aquí, el AC le tengo aquí, los multiplicamos, coordenada por coordenada, 6 por 2, 0 por menos 2, da 12. Si lo hacemos a partir de los módulos, sería el módulo del primero, que lo teníais por aquí, el módulo del segundo, que lo tenéis por aquí, por el coseno del ángulo que forman, que es justamente el ángulo A que buscamos. Igualamos estas dos, despejamos coseno de A y te queda 12 y 12 se van, 1 partido raíz de 2, luego te queda que el ángulo A es de 45 grados. Bien, vamos a hacer el lado B, el ángulo B. Pues lo mismo, cogéis el vector BA y el vector BC, BA y BC. Aquí tenéis BC y aquí AB. El BA es cambiarle el signo, menos 6, 0. Multiplicáis 24 y lo hacéis por los módulos. Módulo primero por el módulo segundo. 6 es el módulo primero, 2 raíz de 5 del segundo, coseno de B. Despejando coseno de B, obtenemos que el ángulo B es de 26,6 grados. Podemos hacer el C de la misma forma, pero yo he optado por utilizar que la suma de los tres ángulos son 180 grados, teniendo que el ángulo C es este. Bien, vamos a afrontarnos ahora el problema, el apartado B. En el apartado B se nos pide calcular dos alturas y el ortocentro. He optado por coger la altura, una de las dos alturas, la más sencilla, que es la del lado AB, porque es muy sencilla, la del vértice C, mejor dicho. Porque el lado AB, al ser paralela al eje X, la pendiente de la recta AHC es infinito. Vamos a plantearlo aquí. Tenemos el vértice C, que es el vértice 1, 1, por donde va a pasar la altura, y sabemos que la pendiente es perpendicular al lado AB. El lado AB, como veis, es paralelo al eje X y por tanto su perpendicular crece infinito, pendiente infinita, o lo que es lo mismo, la altura, que se veía claramente, es una recta paralela al eje X, al eje Y, perdón, y que pasa por X igual a 1. Luego la altura, esta es X igual a 1. Esto me va a simplificar mucho los cálculos a la hora de calcular luego el ortocentro. Vamos a por la altura del vértice A. Para dibujarlo sabemos que pasa por el vértice A y es perpendicular a este eje. Luego la altura sería esta de aquí, que cortaría con esta otra en el ortocentro, que es este punto de aquí. Este es el ortocentro. La forma de hacerlo es la misma. Cogemos el vértice A, 1, menos 1, 3, y el lado BC. El lado BC, menos 4, menos 2. La pendiente de este lado BC es menos 2 entre menos 4, 1 medio.
la perpendicular será menos 2. Luego, para calcular la recta HA, hacemos que pase por este punto y esta pendiente. Utilizando la punto pendiente, tendremos esta ecuación y menos 3 igual a menos 2, x menos menos 1. El sistema se resuelve con x igual a 1, obtendremos la ecuación del ortocentro. Despejando, sencillito, el ortocentro me da 1 menos 1. Vale, nos quedaría ahora hacer el último apartado, que es decir cuánto mide la altura del vértice C. Vale, para calcular la altura, el valor numérico y el área, también nos piden el área. Vale, para calcular la altura, vamos a hacer aquí, yo creo que en este espacio me valdrá, lo vamos a hacer en naranja para distinguirla. El tamaño de la altura C, pues es la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se calcula este punto? Pues este punto sería la recta donde corta esta con esta recta. Aunque visualmente queda claro que la altura tiene x igual a 1 y igual a 3, porque la altura es 3 y igual a 3 y x igual a 1 te lo marca el vértice C. Luego la altura es, si este punto le llamo m, es el módulo del vector mc. Vale, mc es c menos m, el vértice C es el 1, 1 y el vértice M acabamos de decir que es el 1, 3. Luego esto da 0 menos 2. Ese módulo es 2, se ve también a ojo. ¿Vale? Esto es 2, sube 2. Y una vez que ya tenéis esa altura, calcular el área del triángulo es muy fácil. Como bien sabéis, es base por altura partido por 2. La base es lo que mide el lado AB, que lo hemos visto antes que era 6. La altura 2 partido por 2. 6 unidades al cuadrado. Ese sería el área del triángulo. Y con esto hemos acabado el ejercicio 1.